En el siguiente video estudiaremos la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme, el cual se caracteriza por tener velocidad constante. Estudiaremos la velocidad como pendiente en un gráfico posición en función del tiempo. Veremos la conversión básica de unidades, kilómetros sobre hora a metros sobre segundo y viceversa. Analizaremos la diferencia conceptual entre velocidad y rapidez. Y por último veremos la expresión general del vector posición en función del tiempo. Comenzamos analizando las distintas posiciones en función del tiempo del siguiente móvil. En el instante t igual 0 se encuentra en la posición inicial 50 metros. Y escribimos como vector posición 50 en x, 0 en y. A continuación se encuentra en el instante t sub 1 igual 15 segundos en la posición r sub 1, 200 metros en x, 0 en y. En el instante t sub 2, 35 segundos, se encuentra en la posición r sub 2, 400 en x, 0 en y. Y por último, en el instante t sub 3, 60 segundos, se encuentra en la posición r sub 3, 650 en x, 0 en y. Analizaremos entonces lo que ocurre en los distintos intervalos, comenzando por el intervalo entre 0 y 15 segundos. Observamos que la posición pasa de 50 a 200 metros. A continuación, entre 15 y 35 segundos, la posición del móvil cambia de 200 a 400 metros. Y por último, entre 35 y 60 segundos, pasa de 400 a 650 metros. Todo esto en la componente x del vector posición, puesto que sabemos que para todas estas distintas posiciones en la componente x, el móvil mantiene siempre la misma posición respecto del eje y, que es 0. Para cada uno de estos intervalos definiremos gráficamente la pendiente como el cociente entre la diferencia posición para el instante final menos posición para el instante inicial, dividido precisamente la diferencia entre el instante final y el inicial. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tres formas de calcular una pendiente que será igual para todos los intervalos. Y dicha pendiente la definiremos como la velocidad media de este móvil en el eje x, cociente entre el delta x en función del tiempo, esto es el vector desplazamiento para cada uno de estos intervalos, dividido el intervalo de tiempo. Comencemos por aclarar que este gráfico se trata de una posición en función del tiempo. Es importante que nuestras alumnas y alumnos no confundan con un sistema de coordenadas cartesianas básicas donde en el eje horizontal o eje de abscisas ponemos x y en el eje vertical o eje de ordenadas ponemos y, cuando representamos vectores, posición y desplazamiento. Aquí estamos representando un gráfico posición en función del tiempo. Las posiciones que va atravesando el móvil son el punto que aquí indicamos a sub 0 es 50 metros en x y ya sabemos que en todos los puntos la ordenada es 0, pero insistimos, eso no se refleja en este gráfico que nos representa la posición en el eje x en función del tiempo. El punto a sub 1 indica
que en el instante t1 igual 15 segundos, el móvil se encuentra en la posición x1 200 metros. En el instante t2 igual 35 segundos, el móvil se encuentra en la posición a2 x igual 400 metros. Y por último, en el instante t3 igual 60 segundos, el móvil se encuentra en la posición x3 igual 650 metros. La representación gráfica de este movimiento es la recta que vemos aquí. Se trata precisamente de una función lineal. Comenzamos a analizar la pendiente en el tramo entre A0 y A1. Para calcular la pendiente en este tramo, hacemos el cociente entre el segmento vertical y el horizontal que estamos viendo en pantalla. La pendiente entonces es el cociente entre la diferencia de posiciones x a los 15 segundos, 200 metros, menos x a los 0 segundos, 50 metros, dividido precisamente este intervalo de tiempo, 15 segundos menos 0 segundos. A 200 metros le restamos 50 metros, a 15 segundos le restamos 0 segundos. Resultado, 150 metros dividido 15 segundos, lo cual dará 10 metros sobre segundo. A continuación comprobaremos que obviamente entre A1 y A2 deberemos obtener la misma pendiente que entre A0 y A1. Vemos entonces en pantalla los segmentos correspondientes. Y ahora tenemos que la pendiente es la posición X a los 35 segundos. 35 segundos, 400 metros. Menos la posición X a los 15 segundos. A los 15 segundos, 200 metros. Dividido, obvio, 35 menos 15. Por lo tanto, tenemos 400 metros menos 200 metros dividido 35 segundos menos 15 segundos. O sea, 200 metros dividido 20 segundos, obtendremos nuevamente 10 metros sobre segundo. Y por último, entre los puntos A2 y A3, presentamos los segmentos que definirán nuestra pendiente. Posición en el instante 60 segundos. En el instante 60 segundos, la posición es 650 metros. Menos posición en el instante 35 segundos. En el instante 35 segundos, la posición es 400 metros. Dividido dicho intervalo de tiempo, 60 segundos menos 35 segundos. 650 metros menos 400 metros, dividido 60 segundos menos 35 segundos, esto da 250 metros dividido 25 segundos. O sea, nuevamente dará 10 metros sobre segundo. En resumen, para los tres intervalos que tomamos, obtuvimos la misma pendiente. Y también hubiéramos obtenido esa misma pendiente si hubiéramos considerado, por ejemplo, el intervalo entre A0 y A3, o entre A0 y A2, o entre A1 y A3. En definitiva, en un gráfico posición en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, la pendiente da como resultado la velocidad que tiene el móvil. En todos los intervalos obtuvimos 10 metros sobre segundo. Puesto que ese es el resultado, 150 dividido 15, 200 dividido 20, 250 dividido 25. Veremos a continuación la conversión de unidades más utilizada en cinemática.
1 kilómetro sobre hora equivale a 1000 metros sobre 3600 segundos. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. Por lo tanto, dividiendo numerador y denominador entre 1000, 1000 dividido 1000, 1. 3600 dividido 1000, 3,6. Y este 1, que es el neutro de la multiplicación, obvio desapareció. Por lo tanto, 1 kilómetro sobre hora equivale a 1 sobre 3,6 metros sobre segundo. Y a partir de aquí veremos después cómo pasar a la inversa de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, dividimos entre 3,6. Es lo que estamos observando aquí. Por lo tanto, por ejemplo, 108 kilómetros sobre hora equivalen a 108 dividido 3,6 metros sobre segundo. Haciendo esta división, obtenemos 30 metros sobre segundo. A la inversa, para pasar de metros sobre segundo a kilómetro por hora, multiplicamos por 3,6. Puesto que en esta igualdad podríamos pasar 3,6 multiplicando a este 1. De ahí esta equivalencia. Si nosotros tenemos 20 metros sobre segundo, multiplicando por 3,6 ya obtenemos la velocidad que da entonces 72 kilómetros sobre hora. Veamos ahora entonces la expresión general, la expresión vectorial de nuestro vector posición r en función del tiempo. Tiene la componente inicial r sub 0 más velocidad media por tiempo. Esta es la ecuación horaria de nuestro vector posición, que desglosamos x en función del tiempo e y en función del tiempo. Es decir, la desglosamos según el eje de abscisas o eje horizontal x y el eje de ordenadas o eje y. Respecto de los datos de nuestro ejemplo anterior, tendremos x en función del tiempo, posición inicial 50 metros, más velocidad en x 10 metros sobre segundo por tiempo. Y en función del tiempo, posición inicial 0 metros, más velocidad en y 0 metros sobre segundo por tiempo. Puesto que todos estos términos valen 0, descartamos esta ecuación. Y nos quedamos, en este caso particular, con esta ecuación horaria de la posición de nuestro móvil en función del tiempo. X en función de t igual posición inicial más velocidad por tiempo. Veamos ahora la diferencia conceptual entre velocidad y rapidez. La velocidad es un vector y siempre la representamos como tal. En nuestro ejemplo, la componente en x 10 metros sobre segundo, la componente en y 0 metros sobre segundo. La rapidez es un escalar, no es otra cosa que el módulo del vector velocidad. Si nosotros aplicamos Pitágoras aquí, nos queda la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo cual da 10. Insistimos, una observación importante es que siempre que escribimos una velocidad, debe hacerse como vector, indicando sus componentes, en el caso del plano cartesiano, en x y en y. Estudiaremos ahora el siguiente ejemplo en el cual un móvil está en la posición inicial r sub 1, 1 metro en x, 3 metros en y, en el instante t sub 1 igual 0 segundos, instante inicial. Pasa luego a la posición r sub 2, 6 metros en x menos 7 metros en y, en el instante t sub 2 igual 5 segundos. Representaremos en un sistema de coordenadas ambas posiciones,
mediante GeoGebra, hallaremos el vector velocidad media e indicaremos en GeoGebra el módulo y la dirección del vector velocidad. Comenzamos representando los puntos a su 1, 1 de abscisa, 3 de ordenada y su correspondiente vector posición, y a su 2, 6 de abscisa menos 7 de ordenada y el correspondiente vector posición a dicho punto. Ahora planteamos el vector desplazamiento correspondiente, que es la diferencia entre estos dos vectores posición. R2, el 6 menos 7, menos R1, el 1, 3. A 6 le restamos 1, 5 metros. A menos 7 le sumamos menos 3, menos 10 metros. Y aquí tenemos nuestro vector desplazamiento delta R, que GeoGebra denomina U. Recordamos que dicho vector desplazamiento tiene un vector posición equivalente a él, que es este vector B. Ambos son paralelos, no coincidentes, tienen el mismo sentido y el mismo módulo o longitud. Ahora hallamos el vector velocidad media, que es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo. Es decir, cada una de las dos componentes del vector desplazamiento se divide por el intervalo de tiempo, que el enunciado del ejercicio nos dice que es 5 segundos. Obtenemos entonces como vector velocidad media 5 dividido 5, 1 metro sobre segundo en la componente en X, menos 10 dividido 5, menos 2 metros sobre segundo la componente en Y. Entonces nuestro vector velocidad media queda representado aquí. 1 metro sobre segundo componente en X, menos 2 metros sobre segundo componente en Y. Obsérvese que este vector velocidad media es paralelo coincidente con el vector posición y es paralelo no coincidente con el vector desplazamiento. Teniendo las componentes del vector velocidad media, calculamos su módulo. Raíz cuadrada, primera componente 1 al cuadrado, más paréntesis, fundamental este paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, y fuera de la raíz la unidad correspondiente en metros sobre segundo. Menos 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado, 4 más 1 5, queda raíz de 5 metros sobre segundo. En este punto, quien desee calculadora mediante hallar el valor aproximado de la velocidad, si así lo desea o si lo requiere el ejercicio, puede hacerlo muy fácilmente. En cuanto al ángulo que este vector velocidad media está formando con el semieje positivo de las X, calculamos phi como el arco tangente de esta componente dividido esta, cancelamos la unidad metros sobre segundo y queda arco tangente de menos 2. Calculadora mediante, obtenemos el ángulo menos 63,43 grados. Ángulo que GeoGebra nos muestra con signo positivo, puesto que aquí está tomando el giro antihorario desde el vector velocidad media hacia el eje de las X. El cálculo que nosotros hicimos es precisamente en sentido contrario, u horario, desde el eje de las X hacia el vector velocidad media. Por eso aquí obtuvimos menos 63,43 y aquí obtuvimos 63,43. El mismo ángulo, obviamente, tomado con sentidos opuestos. De acuerdo a la convención que establecimos en este curso, el ángulo que consideramos para cada vector es el que forma
con el semieje positivo de las X en sentido antihorario, es decir, el ángulo beta que observamos en pantalla, el cual analíticamente se obtiene sumándole a 360 grados el ángulo negativo que obtuvimos en la calculadora. Da entonces 296,57 grados, insistimos, ángulo que el vector velocidad media está formando con el semieje positivo de las X en el sentido de giro antihorario. Finalmente, entonces, habiendo calculado el módulo del vector velocidad media que observamos aquí y el ángulo que dicho vector forma con el semieje positivo de las X y giro antihorario, expresamos en forma polar el vector velocidad media en esta forma final. Por último, insistimos una vez más, esto no es un gráfico de posición en función del tiempo, sino una representación en un sistema de coordenadas X de abscisa e Y de ordenadas de vectores posición como R1, R2 y B y vector desplazamiento como el vector que GeoGebra denota U y que nosotros hemos llamado delta R. En el siguiente video comenzaremos el estudio de los movimientos con velocidad variable y definiremos un nuevo concepto, precisamente la variación de velocidad que se conoce como aceleración.